Uno de los conceptos más importantes dentro del cálculo es la derivada. En el video anterior hablamos en detalle acerca de cómo se construye la derivada y qué significa realmente. Todos hemos aprendido a derivar mediante las famosas reglas de derivación, pero muchas veces lo hicimos de forma muy mecanizada y sin realmente entender de dónde salen estas reglas o qué significa el resultado que obtengo al aplicar estas reglas. Pues sí, yo también hice muchas derivadas e integrales sin entender qué significaba cada uno de esos cálculos que hacía y para qué servía más que solo para probar cálculo. Pero el día de hoy esto se acaba para siempre, pues hoy analizaremos cómo se obtienen las principales reglas de derivación y veremos sus gráficas para entenderlas de mejor manera. Empezaremos revisando el concepto de derivada, para luego hacer uso de la definición y así obtener las principales reglas de derivación. Si deseas profundizar más en la derivada, te recomiendo mirar el video que hice sobre la derivada, donde hablé más en detalle. También puedes ver otro video sobre el concepto de la integral. Voy a dejar los enlaces a estos videos en la descripción. Recuerda también poder suscribirte a este canal, dejar tu like para que YouTube nos dé más alcance y también comentar. Y sin más, empecemos. Lo primero que debemos saber y entender bien antes de derivar a lo loco es el concepto de derivada. Esto es algo muy fundamental para poder entender mejor el cálculo. Supongamos que tenemos una función cualquiera. Esta función tiene intervalos donde es creciente e intervalos donde es decreciente. La derivada es una herramienta que nos va a permitir saber la razón con la cual una función crece o decrece, es decir, nos dará la razón de cambio instantáneo con el que varía el valor de dicha función. Pero ¿cómo hacemos para construir la derivada de una función? Muy bien, primero vamos a elegir dos puntos sobre la función. Por ejemplo, un punto P cuya abscisa es x y su ordenada será f evaluado en x. Y otro punto Q que va a estar alejado del punto P por una distancia h, por lo que su abscisa será x más h y su ordenada será f evaluado en x más h. Ahora, a través de ambos puntos, vamos a trazar una recta que será secante a la curva que representa nuestra función. Ahora vamos a hallar cuál es la pendiente de esta recta secante. Recordemos que la pendiente se define como la tangente de dicha recta. Y recordemos que la tangente se obtiene como el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Este cociente será delta de y sobre delta de x. Pero el valor de delta de y se obtiene haciendo la resta entre f evaluado en x más h y f de x. Por otro lado, el valor de delta de x es igual a x más h menos x. De aquí nosotros podemos ver que las x se cancelan mutuamente en el denominador y obtenemos que delta de y entre delta de x es igual a f de x más h menos f de x y todo sobre h. Mediante esta expresión vamos a calcular la pendiente de esta recta secante, pero esta pendiente nos da una medida de cómo cambia la función en un intervalo h. Nosotros queremos medir cómo cambia la función en cada punto de dicha función, por lo que necesitamos construir una recta que sea tangente a esta curva, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que h es igual a 1. Si nosotros hacemos que el valor de h sea mayor a 1, vamos a ver cómo el punto Q se aleja del punto P, pero seguimos teniendo siempre una recta secante. Pero en cambio, si hacemos que el valor de h disminuya y se vaya haciendo cada vez más pequeño, veremos que el punto Q se aproximará al punto P. Matemáticamente lo que haremos será tomar el límite de esta función cuando el valor de h tiende a 0, es decir, cuando el valor de h se acerca a 0 infinitamente
pero sin llegar a ser 0 nunca. Por lo que podemos ver que al hacer que el valor de h tienda a 0, la recta secante se ha convertido en una recta tangente, que nos dará el valor de la pendiente en dicho punto de la función. Y esta es la definición de la derivada, y es fundamental dentro del cálculo. Pero entonces, ¿qué es la derivada o qué significa? Pues la derivada de una función es otra función, pero es una función que nos dará el valor de la pendiente en cada punto de la función original. Y esta pendiente es muy importante, puesto que nos mide qué tan rápido crece o decrece una función y nos permite poder estudiar y analizar el comportamiento de estas funciones. Sus aplicaciones son muy importantes y están presentes en todas las áreas de las ingenierías, ciencias básicas e incluso en ciencias sociales. Las aplicaciones de la derivada merecen un video exclusivo. Deja tu comentario si te gustaría ver un video donde explique algunas de las aplicaciones más importantes de la derivada de manera más detallada. Y ahora que ya comprendimos qué es una derivada, nos toca hablar del punto central de este video: cómo obtener las derivadas de diferentes funciones. Así que a continuación veremos algunas de las principales reglas de derivación, pero servirá como base para que puedas entender cómo se obtienen cada una de las demás reglas de derivación, y de esta forma derivar para ti tenga mucho más sentido que solo operaciones que haces sin entender por qué o para qué sirven. Pero antes de pasar a explicar las reglas de derivación, hagamos una aclaración sobre las notaciones para representar a la derivada, ya que existen diferentes formas de nombrar a la derivada de una función f. Primero tenemos a la notación de Lagrange. Esta es la notación más simple para la derivada y consiste en expresar a la derivada de la función f como f' de x. Y esto tambi'én lo podemos extender para las derivadas de orden superior. Por ejemplo, la segunda derivada será f2', que la vamos a denotar o leer como f2' de x. La tercera derivada será f3' de x. La derivada cuarta y siguientes se podrán expresar de dos formas. La primera sería utilizando números romanos, o colocar el número entre paréntesis, como vemos aquí en pantalla. Por otro lado tenemos a la notación de Leibniz, que es la que mayormente yo utilizo en estos videos, y se escribe como d sobre dx de f de x, que lo podemos expresar de diferentes formas, tales como dy entre dx, df sobre dx o d sobre dx de f de x, y se leerá como derivada de f con respecto a x. La segunda derivada se expresará de esta forma. Y en este video vamos a utilizar ambas notaciones según sea más conveniente. Y una vez aclarado el tema de las notaciones, veamos las reglas de derivación empezando por las más básicas. Muy bien, vamos a empezar analizando la derivada de una función constante. Pero primero, ¿qué es una función constante? Bien, vamos a tomar, por ejemplo, la función f de x es igual a 2. Se le llama función constante debido a que el valor que devuelve la función siempre es el mismo, es decir, su valor es constante, no cambia. Por ejemplo, cuando x vale 1, f evaluado en 1 es igual a 2. Cuando x vale 2, f evaluado en 2 es igual a 2. Si x vale menos 1, la función nos devuelve otra vez 2. Y si x es menos 2, la función nos devuelve de nuevo 2. Es decir, podemos ver que para cualquier valor de x que tú asignes, la función siempre te devolverá el valor de 2. Por ese motivo, la gráfica de este tipo de funciones es simplemente una línea horizontal que pasa por y es igual a 2. De manera general, una función constante se expresa como f de x es igual a c, donde c es un número real cualquiera. Por ejemplo, si c vale 2, la gráfica de la función pasa por y es igual a 2.
Ahora, si el valor de c varía, la gráfica siempre seguirá siendo una recta horizontal, debido a que es una función constante cuyo valor nunca cambia para cualquier valor de x que tú le asignes. Veamos ahora cómo será la derivada de esta función constante. Sabemos que su regla de correspondencia es f de x es igual a c. Recordemos que la derivada se define como el límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0. Podemos ver que f de x es igual a c, y por otro lado f de x más h también será igual a c, ya que esta función es constante para cualquier valor de la variable, siempre nos devuelve lo mismo, es decir, siempre nos devuelve c. Al reemplazar estos valores en la definición de derivada, obtenemos que la derivada de la función es igual al límite de c menos c sobre h, cuando h tiende a 0. En el numerador, c menos c nos da 0, por lo que obtenemos 0 entre h, el cual se puede escribir como 0 multiplicado por 1 sobre h. Pero 0 por cualquier número es siempre 0, y el límite de un valor constante es igual a este valor constante, por lo que este límite es igual a 0. De esta forma obtenemos que la derivada de la función constante es igual a 0. Ahora veamos cómo es la gráfica de la función y de su derivada. A la izquierda tendremos las gráficas para las funciones y al lado derecho veremos las gráficas para sus respectivas derivadas. Tomemos el caso de la función constante f de x es igual a 2, cuya gráfica es una línea horizontal que pasa por y es igual a 2. Nosotros podemos notar de manera intuitiva que su derivada tiene que ser 0, puesto que la derivada mide cómo cambia la función en cada punto. Una función constante no cambia, por lo que para cualquier valor de x, su derivada siempre es 0. Muy bien, ahora pasemos a calcular cómo es la derivada para la función identidad, cuya regla de correspondencia es f de x es igual a x. Y esta función se llama así debido a que para cada valor de x que tú le asignes, la función te retorna el mismo valor. Por ejemplo, cuando x vale 1, f evaluada en 1 te devuelve 1. Si x vale 2, f evaluada en 2 te devuelve 2. Si x vale menos 1, f evaluada en menos 1 te devuelve menos 1. Y si x vale menos 2, f evaluada en menos 2 te devuelve menos 2. Y así sucesivamente. Si damos todos los valores posibles para x, podremos ver que la gráfica para esta función es una recta inclinada. Y ahora veamos cómo obtenemos la derivada para la función identidad. Primero, la regla de correspondencia para esta función es f de x es igual a x. Nuevamente recordemos la definición de la derivada. Ahora necesitamos reemplazar los valores de f de x y f evaluado en x más h. Sabemos que f de x es igual a x y f de x más h, al ser la función identidad, nos debe devolver el mismo valor, o sea, x más h. Si reemplazamos estos valores en la definición de la derivada, vamos a obtener lo siguiente: límite de x más h menos x todo sobre h cuando h tiende a 0. Podemos ver en el numerador que x menos x nos da 0, por lo que nos da límite de h sobre h cuando h tiende a 0. Pero h sobre h es igual a 1, y el límite de una constante es igual a la misma constante, por lo que la derivada de esta función constante es igual a 1. Y ahora veamos las gráficas de la función y de su derivada. Como vimos, la gráfica de esta función identidad es una línea recta inclinada, y la derivada de esta función es siempre igual a 1. Veamos ahora el caso de la función cuya regla de correspondencia es f de x es igual a k por x, es decir, una constante k multiplicada por la variable x. La gráfica de esta función también será una línea recta, con cierta inclinación con respecto al eje x. Por ejemplo, si hacemos que el valor de k sea igual a 1,
tenemos a la función identidad que vimos en el caso anterior y cuya gráfica podemos ver aquí también. Si el valor de esta constante k cambia, la inclinación de la función también va a cambiar. Muy bien, ahora nos interesa obtener cuál es su derivada, y para eso nuevamente usamos la definición de la derivada, que está dada por esta expresión de aquí. Pero sabemos que f de x es igual a k por x, y por otro lado, f evaluado en x más h será igual a k multiplicado por x más h, por lo que al reemplazar estos valores en el numerador obtenemos lo siguiente: límite cuando h tiende a 0 de k por x más h menos k por x todo sobre h. En el numerador podemos utilizar la propiedad distributiva y así obtenemos k por x más k por h menos kx todo sobre h cuando h tiende a 0. De aquí podemos ver cómo el término que presenta k por x se cancela mutuamente y de esta forma solamente nos queda en el numerador el término k por h sobre h. Ahora, cuando realizamos la división de h entre h nos da 1, por lo que finalmente obtenemos límite de h cuando tiende a 0 de k, pero como el valor de k es una constante, y el límite de una constante es la misma constante, tenemos que este límite es igual a simplemente k, por lo que de esta forma podemos obtener que la derivada para la función k por x es simplemente igual a la misma constante k. Bien, ahora veamos cómo es la gráfica de esta función y de su derivada, y para ello tomemos como ejemplo a la función f de x es igual a 3 por x. En este caso, la gráfica de esta función es una línea recta y la derivada sería simplemente 3. Podemos ver cómo la derivada siempre es constante y es igual a 3. Y ahora veamos el caso para la función cuadrática simple f de x es igual a x al cuadrado. Sabemos que f evaluado en x más h será igual a x más h todo elevado al cuadrado. Si reemplazamos ambas expresiones en la definición de la derivada, obtenemos que la derivada de la función cuadrática es igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado, y todo sobre h. Ahora, en el numerador podemos desarrollar el binomio al cuadrado, por lo que obtendremos lo siguiente: cuadrado de x, o sea x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o sea más 2x por h, más el segundo al cuadrado, o sea más h al cuadrado, y todo eso menos x al cuadrado, y todo ello dividido entre h. Podemos ver que los términos x al cuadrado se cancelan mutuamente, y solo nos queda en el numerador 2xh más h al cuadrado todo sobre h. Pero podemos ver que h es un factor común, por lo que al factorizar quedará de la siguiente manera. Ahora, al simplificar h, nos quedará límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Pero como el límite tiende a 0, obtendremos finalmente que la derivada de la función x al cuadrado es simplemente igual a 2 veces x. Veamos ahora cómo es la gráfica de la función y de su derivada. Podemos observar, por ejemplo, cómo la función cuadrática es decreciente a medida que x se acerca a 0, y eso se refleja en su pendiente, que podemos ver que es negativa. Ahora, cuando x es igual a 0, la función no crece ni decrece, y esto también se puede ver traducido en la derivada, que en este punto la pendiente es 0. Para los valores mayores a 0, la función pasa a ser creciente, y lo podemos ver también en la pendiente, que ahora siempre es positiva. Y luego de haber visto el caso para la función cuadrática, ahora podemos generalizar un poco este caso. Supongamos que tenemos la derivada de la función f de x es igual a x elevado a n, con n siendo un número natural. De la misma forma que en los casos anteriores, tenemos que reemplazar en la definición de la derivada. Sabemos que f de x es igual a x elevado a n,
pero ahora f de x más h será igual a x más h elevado a n. Reemplazamos ambas expresiones en la definición de la derivada y ahora tenemos que desarrollar el término x más h elevado a n, y para ello analicemos cuáles son las potencias de x más h. Bien, empecemos con x más h elevado a 0. De leyes de exponentes sabemos que todo número elevado a 0 es igual a 1, excepto si el número es el 0. En este caso, esta propiedad no aplica. Luego, x más h elevado a 1 será igual a lo mismo, o sea, x más h. X más h al cuadrado, aplicando el binomio al cuadrado, será igual a cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si ahora calculamos x más h al cubo, obtendremos que eso es igual a x al cubo más 3x al cuadrado por h, más 3x por h al cuadrado, más h al cubo. Y si hacemos el cálculo para x más h a la cuarta, obtendremos que eso es x a la cuarta más 4x cubo por h, más 6x cuadrado por h cuadrado, más 4x por h al cubo, más h al cuadrado. Analizando estos resultados, podemos nosotros notar que hay un patrón interesante que se cumple. Por ejemplo, en todos los casos, siempre empezamos con x elevado al mismo exponente, al cual elevamos x más h. Luego, el siguiente término tiene como coeficiente al mismo exponente al cual elevamos x más h. Y también podemos notar cómo el exponente de x va disminuyendo. Por ejemplo, en el caso de x más h al cubo, empezamos con x al cubo, y en el siguiente término aparece solamente x al cuadrado. Y en el siguiente aparece como x elevado a 1, y en el último ya no está presente. En cambio, el exponente de h va aumentando. Primero no aparece h, luego aparece h elevado a 1, luego h elevado a 2 y finalmente h elevado a 3. Y esta misma tendencia pasará para todos los términos, por lo que usando este razonamiento podemos generalizar para el caso de x más h elevado a n. Primero aparece x elevado a n, más n por x elevado a n menos 1, por h elevado a 1, y luego aparecerá otro coeficiente que llamaremos alfa 1, multiplicado por x elevado a n menos 2, por h elevado a 2 y así sucesivamente. En el penúltimo término también lo podemos expresar como alfa sub m por x elevado a 1 por h elevado a n menos 1 y finalmente más h elevado a n. De esta forma ya tenemos expresión para x más h a la n. Ahora podemos reemplazar en la definición de la derivada esta expresión. Podemos ver que el término x a la n se cancela mutuamente y nos queda solamente lo siguiente. Lo siguiente que haremos será expresarlo como una suma de fracciones homogéneas con denominador h y empezamos a simplificar en cada término. Por ejemplo, en el primer término h sobre h es igual a 1 y solamente nos queda n por x elevado a n menos 1. En el segundo término también simplificamos h cuadrado entre h y nos queda solamente h, así que este término queda como alfa sub 1 por x elevado a n menos 2 por h, y así sucesivamente con los demás términos. Ahora hacemos que h tienda a 0, y todos los términos que tengan presente a h serán despreciables, por lo que el único término que quede es el primero, y con ello obtenemos que la derivada de la función x elevado a n es igual a n por x elevado a n menos 1. Veamos por ejemplo un caso particular. Supongamos que vemos la función f de x es igual a x a la 5, cuya derivada aplicando la regla que acabamos de ver sería igual a 5x a la cuarta. A la izquierda veremos la gráfica de la función f de x y a la derecha podremos ver la gráfica de cómo se comporta la derivada. Muy bien, podemos notar cómo para valores menores a 0 y a medida que el valor de x se acerca a 0, la función es creciente y por ello la pendiente es positiva. Cuando x es igual a 0, la función no crece ni decrece y por ello la pendiente es 0. Y para los valores mayores a 0, la función es creciente y eso también se refleja en que la derivada ahora es positiva.
Y también podemos analizar para las funciones trigonométricas. Por ejemplo, f de x es igual a seno de x. Nuevamente recordemos, utilizando la definición de la derivada, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Sabemos que f de x es igual a h y f de x más h será igual a seno de x más h. Ahora, reemplazamos estas expresiones en la definición de la derivada y obtenemos lo siguiente. Podemos ver que tenemos que desarrollar el término seno de x más h, y para eso tenemos que utilizar una de las identidades trigonométricas. Sabemos que seno de x más h es igual a seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x, por lo que si reemplazamos esta expresión en el límite, vamos a obtener lo siguiente. Ahora, podemos notar que el término seno de x es un factor común, por lo que podemos factorizar seno de x, y nos quedará seno de x por coseno de h menos 1 más seno de h por coseno de x, todo sobre h. Podemos expresar este límite como una suma de límites, obteniendo lo siguiente. Y dado que nuestros límites dependen solamente de h, podemos extraer del límite el término seno de x y coseno de x, dado que el límite depende solamente de h y no de x. Ahora tenemos que analizar cuál es el resultado de los siguientes límites. Primero, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h, y por otro lado, el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Para ello, visualicemos mejor cómo son las gráficas de ambas funciones. Primero grafiquemos la función f de h es igual a coseno de h menos 1 todo sobre h. Nos interesa el límite de esta función cuando h tiende a 0. Podemos visualizar que a medida que h tiende a 0, la función tiende también a 0. Por lo que podemos decir que el límite de esta función cuando h tiende a 0 también es 0. Veamos ahora el otro límite. Para ello graficamos la función f de h es igual a seno de h todo sobre h y analizamos el límite de esta función cuando h tiende a 0. Podemos visualizar que a medida que h se aproxima a 0, en este caso la función tiende a 1, por lo que el límite de esta función es igual a 1. En resumen, tenemos que el límite de coseno de h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0 es igual a 0, y por otro lado, el límite de seno de h sobre h cuando h tiende a 0 es igual a 1. Si utilizamos ambos resultados en la expresión anterior, obtenemos seno de x por 0 más coseno de x multiplicado por 1, pero seno de x por 0 es igual a 0, por lo que la derivada simplemente es igual a coseno de x. Ahora veamos cómo es la gráfica de la función seno y de su derivada. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos f de x es igual a coseno de x? Pues nuevamente, para hallar la derivada tenemos que utilizar la definición de la derivada. Sabemos que f de x es igual a coseno de x, y que f evaluado en x más h sería igual a coseno de x más h. Si reemplazamos ambas expresiones en la definición de la derivada, obtenemos que la derivada de la función coseno es igual al límite de h cuando tiende a 0 de coseno de x más h menos coseno de x todo sobre h. Pero coseno de x más h es igual a coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Reemplazando estas expresiones obtenemos lo siguiente. De aquí podemos notar que el término coseno de x es un factor común, por lo que podemos factorizarlo, y nos quedará el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por coseno de h menos 1 menos seno de x por seno de h y todo sobre h. Luego podemos separarlo como una resta de límites
y dado que los límites solo dependen de h, podemos extraer los factores coseno de x y seno de x. Pero nuevamente aquí podemos ver que estos dos límites son conocidos, por lo que podemos reemplazar sus valores, y nos quedará que la derivada de la función coseno es igual a coseno de x por 0 menos seno de x por 1, por lo que finalmente obtenemos que la derivada de la función coseno de x es igual a menos seno de x. De la misma forma podemos graficar la función coseno y luego observar cómo se comporta su derivada. Veamos ahora un resumen de todo lo aprendido hasta este momento. Tenemos a las derivadas elementales, empezando con la derivada de la función constante, cuya derivada siempre es igual a 0. Luego tenemos la derivada de x, que nos da 1. Por otro lado, la derivada de la función k por x, donde k es una constante, es simplemente igual a k. Y finalmente, la derivada de x elevado a n es igual a n por x elevado a n menos 1. Y ahora veamos el caso para las funciones trigonométricas. En el caso de este video, solamente analizamos para el caso del seno y el coseno de x, pero de la misma forma se puede demostrar para las demás razones trigonométricas y obtendremos lo siguiente. Primero, la derivada de la función seno es igual a coseno de x. La derivada de la función coseno de x es igual a menos seno de x. La derivada de la tangente de x es igual a secante al cuadrado de x. La derivada de cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. La derivada de la secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Y finalmente, la derivada de cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Y en el próximo video continuaremos con nuestra serie de videos acerca de las reglas de derivación, y en este caso analizaremos la regla para la suma, la resta, el producto, la división y la composición de funciones, lo que nos permitirá construir derivadas para funciones mucho más complejas. Pero para eso primero tenemos que empezar desde lo más sencillo, y eso es justamente lo que hemos visto en este video. Y muchas gracias por ver este video, la verdad es que ha quedado muy extenso, pero creo que fue necesario y que vale mucho la pena. Así es que por favor, si te gusta este video y este proyecto que estoy realizando, puedes apoyarme dando like a este video, comentando, compartiéndolo y claro que sí, suscribiéndote a este canal. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.